Buen día, estamos en una nueva clase de trabajando funciones con GeoGebra, ¿sí? Problemas de optimización. Hola Juan, hola Gerardo. Hola Roberto, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, hoy tenemos un problema nuevo. La clase se va a basar en la resolución de este problema. Dice, se va a fabricar una lata que ha de contener 1 litro de aceite. Encuentre las dimensiones que debe tener la lata de manera que minimicen el costo del metal para fabricarla. ¿Sí? Sí. De paso, aquí vemos dos gráficos. El primero me muestra cuáles son las dimensiones que son importantes para una lata, como el radio, ¿sí?, de la circunferencia base y la altura. Y después tenemos dos formulitas, una que me da el área lateral de la base inferior y superior, me dice 2 por pi por radio al cuadrado. Recordemos que pi por radio al cuadrado es el área del círculo, y 2 por las dos bases, y el área lateral, que es la longitud de la circunferencia por la altura, ¿sí? Sería el área de un rectángulo. Sí, ¿Está bien? sí. Bien. Antes de eso, vamos a pensar si vamos a trabajar con 1 litro o vamos a poner 1000 centímetros cúbicos. Vamos a trabajar con 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Sí. Bueno, ese volumen es fijo. Queremos saber qué la lata ya sabemos que tiene una forma cilíndrica, por lo que me está indicando acá el gráfico, y nosotros sabemos que una lata tiene una forma de cilindro, y ese volumen entonces será fijo. Tenemos que saber ver el área lateral y ver cómo minimizar esa cantidad de material que se necesita. Este problema me parece genial, indispensable, porque justamente el uso de la matemática lo que hace en este caso es minimizar el costo de las latas. Imagínate que vos estás en una empresa, ¿sí?, y podés minimizar ese gasto. Con millones de latas es mucho dinero ahorrado, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a encarar el problema, Juan? Bueno, primero que nada, vamos a hacer como venimos trabajando en las clases anteriores, en los videos, donde tratemos de representar el cilindro, representarlo en el GeoGebra, de tal manera que tenga los datos del problema, que es la distancia del radio, que es de la circunferencia, y la altura, con una capacidad constante. Bien. ¿Cuál va a ser nuestra variable en este caso? Y nuestra variable, la primera variable que lo vamos a representar tendría que ser entonces la longitud del radio, que lo vamos a representar en los ejes cartesianos ahí en el GeoGebra con una circunferencia. Bien. Y el radio entonces va a ser la variable, y capaz que vamos a utilizar la letra X para el radio entonces, porque la vamos a necesitar después. Y la altura va a depender del radio entonces. Sí. ¿Mediante qué ecuación? Mediante la ecuación del volumen. Sí, ahí tendríamos que hacer un procedimiento matemático para despejar y dejar en función de entonces de ese valor. Bien, comencemos entonces. ¿Qué hago? ¿Un punto nada Un más? punto cualquiera. ¿Sobre el eje X? Sí, con el centro de coordenadas. Y una circunferencia. Ese punto me da el radio. Bien. Ahora lo que tenemos que decir es si eso, como es un volumen y es un trabajo en el espacio, digamos, con los tres ejes cartesianos, Sí. lo que podríamos optar ahí es hacer una segunda vista gráfica Bien. que represente, digamos, ese Entonces, lateral inferior sería, ¿no? bien, vamos a poner vista gráfica 3D. 3D. Ahí está. Vamos a ir arreglando un poquito esto. Ya tenemos como que la base del cilindro, ¿no, Juan? Así es, Bien, nos faltaría la altura. la altura. Ahora vamos a recordar. Bueno, acá no tenemos el volumen, No, pero si tuviésemos que escribirlo, el volumen sería
la base, el área, ¿sí? de este círculo por la altura. Y eso tiene que ser igual, habíamos dicho que vamos a considerar 1000 centímetros. El área de la base es pi por radio al cuadrado. Sí. Por la altura, entonces pasaría todo pi por radio al cuadrado, pasaría dividiendo. Sería 1000, para ir escribiendo ese valor, ¿no? Sería 1000 dividido pi por, y acá viene, ¿qué vamos a escribir como radio? Cuando nosotros queremos colocar la función, la operación multiplicación, para que el GeoGebra comprenda entonces que es una multiplicación, tenemos que prestar el asterisco. Ahí está, lo transforma en un punto, ahí está la multiplicación. Muy bien, ¿qué voy a poner como radio, Juan? El otro día vos dijiste, trabajamos en la clase anterior con una longitud de un segmento, ¿no? Sí. ¿Hacemos ese segmento o ponemos la abscisa del punto A? Trabajamos con el segmento para seguir trabajando de la misma manera. Entonces por ahora le dejo un 2 y ahora voy a cambiar esta cuenta acá. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer un segmento que va desde A hasta B y la longitud de ese segmento se llama F, ¿sí? va a indicarnos justamente el radio. Entonces en esta formulita, acá, en vez de que sea por 2, tengo que multiplicarle por F. Le podemos cambiar ya, y le podemos poner R directamente. Voy a hacer un cambio en el nombre acá. Como ese me da el radio, le voy a llamar R, ¿sí? Entonces acá me quedaría 1000 por dividido, pi por radio al cuadrado. ¿Está? Ese número A también ya lo podemos cambiar, ¿te parece? Si ese le llamo altura. Sí. Le voy a poner H, porque en la letra H solemos representar la altura, ¿sí? Bien, ahora para graficar, ¿sí? Nosotros necesitamos, cuando queremos graficar el cilindro, creo que necesitamos un punto o nos va a pedir la altura. Vamos a ver. ¿Era el punto o la base? A ver, para hacer el cilindro. A ver, vamos a mirar. Vamos a estar acá. Ahí. Para el cilindro. Vamos a mirar la ayuda. Pide 2 puntos, ¿sí? Y un radio. Entonces, esa es una opción. La otra... extrusión. ¿Esa no es? Podría ser, pero ese es para un prisma. A ver, si nos piden 2 puntos y un radio, acá esto va a depender del radio, ¿no? Bueno, vamos a ver si sale. Primero vamos a indicar entonces el otro punto. El punto que me va a dar la altura sería el 0, 0, y la altura le pongo H. A ver, ¿me indicó bien el punto? ¿Dónde está el punto C? El punto C está muy... por la escala. Por la escala. Sí. Vamos a ir agrandando el punto. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ahí vemos el punto B, el punto C. Sí. Vamos de nuevo a la construcción. ¿Sí funciona? Cilindro. 2 puntos. Y el radio, que es R. Sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora sí, nuestro cilindro depende... Vamos a ver, Juan, si venimos bien. ¿Cómo podemos verificar? Y tendremos que verificar... con el volumen. Exactamente, a ver si cumple la condición del problema, que tenga siempre 1000 centímetros cúbicos, como habíamos propuesto recién. Perfecto. Entonces, vamos a mirar volumen. Acá, que me dé el volumen del cilindro, 1000. Perfecto. Ahora si lo movemos,
Bien, movemos el radio de la circunferencia base, cambian las dimensiones de la lata, ¿sí? Cambian las dimensiones del cilindro, pero el volumen siempre es 1000. Bien, lo que debemos notar y resaltar acá, que cuando nosotros movemos un punto en la primera vista gráfica, que sería el punto A, Sí, sufre las modificaciones de las condiciones en la segunda vista gráfica, que sería el cilindro. perfecto. Entonces, ambas vistas gráficas están relacionadas, están vinculadas, no son dos cosas por separadas, digamos, independientes, sino una relacionada con la otra. Perfecto. Acá quiero resaltar, Juan, esto. Cómo obtuvimos la altura. Porque Bien. es la ecuación que nos permite conectar las variables, ¿no? Claro, si nosotros no ponemos esa altura, nos dará un cilindro, pero que no va a cumplir la condición de los 1000 centímetros cúbicos. Claro. Entonces veníamos de la fórmula de que conocemos que el volumen es fijo. Sí, Y el volumen es pi por radio al cuadrado por altura. sí. Y de ahí despejamos la altura. Muy ¿Sí? Bien. Todavía no estamos cerca del problema pero estamos en lo que sería en tratar de entenderlo, ¿sí? Y acá vemos claramente que las dimensiones del cilindro dependen, para que tenga siempre el volumen fijo constante de 1000, depende de nuestro radio. Al mover el radio cambia la altura para mantener la condición del volumen, ¿no? Claro, esta instancia recién es plantear en el GeoGebra el problema. Está. No estamos haciendo todavía, sacando alguna aproximación, no estamos Claro. pidiendo nada de eso por el momento. Simplemente Claro. la representación del problema en el GeoGebra. Muy bien. Y ni siquiera tenemos casi la representación completa porque lo que nos pide, ¿sí?, es que minimicemos la cantidad de material para construir la lata, ¿sí? Y ahora, para ese material, vamos a mirar el problema. ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber el área de la base inferior y superior de la lata, sería 2pi por radio al cuadrado, y el área lateral, que sería 2pi por radio por altura, la del rectángulo del lateral del cilindro, ¿no? Bien, esa fórmula es la con la cual nosotros tendríamos que trabajar, porque eso hay que minimizarlo. Bueno, Juan, entonces ahora tenemos que sumar esas áreas, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? A ver, tenemos dos áreas de círculo, Sí. que tenemos que sumarlas. El ¿sí? área del círculo se puede obtener de la primera vista gráfica. Perfecto, entonces esta la tenemos acá. ¿Sí? Vamos a ver acá donde dice área, hago clic en el círculo, ¿sí? Y donde me dio acá. Ah, bien, ahí está. Aparece en la segunda vista gráfica. Bien. ¿Podemos colocar que aparezca en la primera? ¿O lo dejamos ahí nomás? Puede ser. A ver, propiedades. Posición. Avanzado. Básico. Avanzado. Ahí está. Me dice que está en el 1. ¿Sí? Quizás esté haciendo clic en otra cosa. Bueno. No sé por qué me dice que está en el 1. O esa es nuestra primera vista gráfica, no creo. No importa. Ahí tenemos el área. Me interesa que la letra entonces es la E. Perfecto. Ahí ya teníamos. Porque fíjate que se llama F, ¿sí? Entonces F es el número que me está indicando el área del círculo. Ahora, esa F va a tener que estar multiplicada por 2. ¿Sí? Sí. Porque tenemos la base inferior y la base superior. Sí. Bien. Y ahora, tenemos que sacar, Juan, el área lateral. Sí. ¿Cómo se calcula el área lateral? Recuerden que habíamos visto recién la fórmula para repasarla con los chicos. Es 2pi por radio, que sería la base de un rectángulo, por la altura. Sí. Bien. Esos dos valores, el radio ya teníamos con una letra R, ¿sí? Y la altura también ya la tenemos acá con la letra H.
Entonces hago esa cuenta aparte. Sí. Sería entonces 2 por pi por radio por h. ¿Está? Le doy enter. Muy bien. ¿Cuánto me dio eso? ¿Dónde está el número? Acá está. 2 por... se llama G. Entonces, pensemos un poco, Juan. Tenemos F que me indica el área del círculo. Sí. Y tenemos G que me indica el área lateral. Entonces, ahora para saber el área total, tendría que sumar esas 3 partes, ¿no? Sí. Sería 2 veces F, ¿sí? 2 por F, más G. Y ahí está, este número se llama I. Claro. Pero le vamos a cambiar el nombre para no tener la I esa. Le vamos a poner AL por el área lateral. O ALT, área lateral total. Ah, no, miren, ALT está ocupado para otra constante, así que le dejo AT. Muy bien. Fíjense, ahí vamos a ver si podemos poner un texto que se vea acá, lo que me estabas pidiendo hoy, Juan. Sí. Que se vea el área esa. ¿Sí? Entonces vamos a avanzado en el texto. GeoGebra, una casilla vacía. Y dentro de la casilla vacía que se vea AT. Ahí está. Bueno, y podemos ponerle la letra que es lo que representa esa cantidad, que es el área total. Bueno. Vamos a escribir entonces área total. Total igual. Bien, ahí está. Le voy a simplemente voy a hacer un poquito más grande el área total. Ahí está. Veamos si se mueve, si se modifica a medida que movemos el radio. Sí. Perfecto. Bueno, hasta ahí. De acuerdo a lo que nosotros veníamos trabajando, entonces lo que utilizábamos era primero el GeoGebra para representar nuestro problema. Sí. Y segundo era, nosotros planteábamos que el GeoGebra nos daba una muy buena aproximación moviendo uno de esos valores. Exacto. Ahora, eso es lo que podríamos intentar hacer, mover y aproximarnos, digamos, a cuál sería el valor óptimo, o sea, cuál sería la superficie mínima que necesita para hacer ese cilindro con volumen de 1000. Muy bien. Vos me pediste algo hoy, Sí. que remarquemos, ¿sí?, que este resultado aproximado no lo venían haciendo los cursantes, no lo venían aplicando en sus respuestas. Entonces, en vez de nosotros ir mirando ahí cuál es el valor mayor, ¿por qué ya no ponemos el punto? Sí. Si lo graficamos para darle utilidad justamente a ese gráfico. Perfecto. ¿Te parece? Sí, perfecto. Entonces, a ver, retomando lo que me estabas diciendo, vamos a modificar el radio, que es nuestra variable. Ese radio ya vemos que no va a modificar el volumen, pero sí modifica el área total. Sí. Lo que vamos a hacer es representar ya eso Ese con punto. puntos. Bien. Entonces ahí vemos el resultado aproximado. Fíjense que hasta ahora todavía ni hablamos de la función, No. ¿no? No. Pero vamos a necesitar una nueva vista gráfica. Sí. Vista gráfica 2. Bien. Perfecto. A ver, esto ya lo puedo ir minimizando por acá. Estoy tratando de optimizar un poquito los espacios, ¿no? Qué belleza ver todo esto. Poder hacer todo esto de esta manera, ¿no? Me hubiese gustado a mí cuando era alumno. Claro, antes tenía que Sí. uno imaginarse o hacer Claro. 5, 6, 7 gráficos que representen una situación. Sin embargo, acá como ver un punto ya se representa un montón de opciones. Bien, el punto que vamos a hacer acá. Esa va a ser la clave. Claro, ¿Sí? como decíamos hoy, ese punto tiene que estar relacionado
con las dos vistas anteriores. Sí. Digamos, no es independiente y obviamente ustedes pueden colocar la función, pero no es lo que le vamos a pedir todavía eso, sino que esté relacionado para ver cómo se comporta y ver que hay un mínimo en realidad acá. O sea que lo que nosotros vamos a escribir es la relación nada más, no la función de cómo se armó. Bien. Y la relación es nuestra variable independiente, el radio. Bien, entonces ese sería la primera, los valores del eje X. Perfecto. Y la valores segunda sería el área total. Que le llamamos AT. AT. Entonces, ¿cómo le llamamos al radio? Lo teníamos con la letra R, Sí, R. que era la longitud del segmento AB. ¿Sí? Así es. Y AT, el área total, entonces directamente acá escribo en formato punto. Sí. ¿Sí? Creo que el último clic lo hice en la tercera vista gráfica. ¿Sí? Sería R como primer coordenada y AT como segunda coordenada. ¿Está? Bien. Bien. Vamos a mirar este punto. Vamos a verificar dónde está nada más. Para eso voy a ir a propiedades. Avanzado. Sí, ese punto está en la vista gráfica 2. Perfecto. Ahora, no se lo ve acá. ¿Qué voy a hacer? Botón derecho sobre la vista gráfica. No sobre el punto. Ahí está sobre la vista. Y voy a poner ver todos los objetos. Y ahí vemos al punto. Bien. ¿Sí? Claramente, para ver los ejes, tengo que modificar la escala. Sería el dominio y la imagen de lo que quiero ver. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a arreglar un poquito esto. Vamos a vista gráfica, ¿sí? Y pensemos. La longitud mínima del radio va a ser 0, entonces podría poner -1 como valor, ¿sí? Y no sé cuál podría ser el máximo. ¿Ponemos 10 o 20? Vamos a dejar 20 porque no tengo idea. Ahora sí, el valor, el I mínimo, el volumen, sabemos que el mínimo va a ser 0. Podríamos poner -100. ¿Por qué pongo una escala de 100? Porque ya vi que mirando el área total, no es volumen, perdón, es el área. Total. Ahí en este caso veo que más o menos estaba rondando 500. Por las dudas le dejo 1000 por ahora. ¿Sí? Sí. Entre -100 y 1000. Bien. Sobre este punto vamos a dejar... Queremos que este punto deje un rastro, ¿no? Sí. Bien. Botón derecho, mostrar rastro. Bien, Juan, antes de continuar, yo moviendo el radio, Claro, ¿sí? El punto A. Claro, en la vista gráfica 1. Perfecto. Yo moviendo el radio, modifico las condiciones de construcción del cilindro. Claro, y el cilindro Siempre... está en la vista gráfica 3D. Perfecto. Ese cilindro mantiene el volumen, pero va a cambiar el área lateral, que es el número que tenemos allá arriba. Bien. Y esa relación entre el radio y el área total la vamos a ver en la vista gráfica 3. Sí. 2 sería. ¿Está? Claro. Y eso es lo que se tiene que notar. Bien. Fíjense que todavía no estamos hablando de la función, sino simplemente cómo se comportan estas dos relaciones. Perfecto. Entonces, acá empecé a modificar el radio. Fíjense que ahí ya la curva, estoy moviendo el punto A yo, ¿no? Muevo el punto A, cambia el cilindro y vemos cómo cambia la gráfica, ¿sí? En nuestro segundo sistema cartesiano. Vemos una curva, ¿no? Ya algo para modificar, Juan, fíjate, no voy a llegar a 10. Sí. Entonces acá voy a cambiar esto, ¿sí? Que vaya a 10. Vamos de nuevo. Entonces, ahí tenemos los valores aproximados, ¿sí? Bueno, y ahora sí te puedo decir, te puedo responder, sin trabajar con funciones y nada, con la construcción del cilindro nada más y el cálculo del área, te podría decir, mira el punto D, más o menos
aproximadamente acá ocupa casi la mitad, no, perdón, el mínimo de área posible. Sí. Más o menos, ¿sí? Sin, como el otro día que estuvimos tratando de sacar el valor exacto. Fíjate que más o menos, ¿cuánto nos da el valor de A? 5, 5, algo es la abscisa de A. R. ¿Sí? A ver dónde está el valor de R. Acá está 5,34 más o menos. ¿Sí? Ese sería una aproximación así muy por arriba de lo que sería la respuesta. El área total de ese cilindro sería lo que muestra en la vista gráfica 3D, que sería 89,53. Perfecto. Ahí está. No, esa área es solo del... Perdón. Sí, la allá en el otro. La vamos a borrar, sí. La vista Acá gráfica está. en la 1. Sí. Muy bien. Ese es nuestro trabajo aproximado por construcción. Todavía no se habló de función. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque esto, como una de las cuestiones es que el GeoGebra, como te dice el compañero, es una muy buena aproximación para saber cuánto tendría que ser las medidas. Pero además de eso, es que la función que ahora voy a tener que representar y el trabajo matemático que voy a tener que hacer, tiene que concordar con el rastro que deja el punto D. perfecto. Digamos, si no concuerda, o grafiqué algo mal, hice algún trabajo, me equivoqué en algo con el GeoGebra, o la función que estoy tratando de armar tiene algún tipo de error. Bien. El otro día también lo resalté, lo vuelvo a resaltar ahora. El hacer este trabajo previo sirve para tener mayor noción de cuál es la fórmula que necesito ahora, ¿sí? O la expresión simbólica para el área total, o sea, para la función, ¿sí? Entonces ahora el chico tiene ya una herramienta en la cual basarse para empezar a escribir la función. Vamos entonces a escribir la función. Muy bien, Juan, la función la vamos a escribir sobre la vista gráfica 2. Sí. Que es nuestro tercer apartado que tenemos acá. Ya hice clic. Vamos a usar ahora la letra X para indicar el radio, ¿sí? Y recordemos cómo obtuvimos el área total. Sumamos dos áreas de círculo más el área de un rectángulo. Sí. ¿Está? Entonces, la función acá sería, para el área del círculo hicimos 2 por pi por radio al cuadrado. Entonces acá sería 2 por pi por x al cuadrado. Empiezo escribiendo eso. 2 por pi por x al cuadrado. Bien. Ahora a eso después le sumamos un área lateral. Lateral, que es un rectángulo. Que era 2 pi por radio para la base. Sí. Sí, voy a escribir eso ya. 2 por pi por radio, que sería nuestra x. Sí. Y eso por una altura. Sí. Pero la altura, ¿sí? Ahí la teníamos, tiene una constante. Era 1000 el volumen dividido pi por radio al cuadrado. Claro. ¿Sí? Si estamos trabajando algebraicamente, acá se podrían simplificar algunas cuestiones, pero en este caso voy a escribirlo tal cual como está. Sería entonces 1000 dividido, fíjense que ahí ya pi se simplificaría, Sí. pi por x al cuadrado. Le doy enter, repitiendo. Miren, antes de darle enter, fíjense ya como está coincidiendo totalmente la gráfica con los puntos que me fue indicando cuando dejaba rastro el punto D, ¿no? Antes de darle enter, fíjense acá, si yo estoy trabajando a mano, pi con pi se puede simplificar, y una x que está multiplicando arriba con las dos que están abajo también se puede simplificar, quedaría una sola abajo, ¿no? Ahí ya le di enter, vamos a ver dónde la graficó la función. Bueno, acá GeoGebra no lo simplificó, pero acá nos damos cuenta. 2 por 1000 sería 2000, pi con pi se iría y una x se simplificaría con una de las que están acá. Claro. Bueno, miremos ahora la función. Acá está con verde. Sí.
Bien, pasó por todos los puntos que nos estaba dejando el rastro de una buena señal. Claro. ¿Sí? Acá utilizamos entonces el conjunto de puntos, el punto D, los rastros del punto D, como control para que concuerden con la función que tenemos que optimizar. Bien. Llegados a este punto ya teníamos un resultado aproximado, ahora ya tenemos una función y ahora sí vamos a aplicar análisis matemático, ¿sí? Y sobre esta función lo que vamos a hacer es, como dijimos el otro día, de acuerdo a cómo esté trabajando con los chicos, que deriven a mano, que deriven con GeoGebra, que igualen la derivada a cero, que encuentren los valores extremos. En este caso, el valor extremo va a ser un mínimo, ¿sí? Y sobre ese mínimo encontrar las coordenadas de ese mínimo. Entonces, esto paso lo vamos a ahorrar ahora porque ya sabemos, directamente vamos a buscar el extremo con la función. Sí, mi función se llama P. Vuelvo a repetir, ¿no, Juan? Esto lo podemos alargar y trabajar de acuerdo a lo que necesitemos. Voy a mover el punto D de acá. Muy bien. Ese punto se mueve. Ese punto se mueve con el radio. Bien. Porque ahora quiero buscar el valor extremo de la función. Acá dice extremos. Muy bien. Marco la función y ahí me da el punto F, ¿sí? Que tendría la información, el punto F tendría la información que es la respuesta a nuestro problema. Busquemos acá donde está el punto F. Muy bien, acá vamos a cambiar algo que era, ¿se acuerdan que tenía que poner? Yo tengo puesto como descripción, le voy a poner como valor, ahí está. Ahí vemos, el punto F tiene como abscisa 5,42. Claro, y ese vendría a ser el radio. El radio, perfecto. Y como altura, como ordenada tenemos 553,58, que sería el área total. Ahora vamos a llevar este punto para que quede con la respuesta, acercándonos a la respuesta correcta. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces nuestra respuesta en cuanto a las dimensiones de la lata. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, creo que este problema redondea un poco todo lo que venimos trabajando, ¿sí? Y estamos trabajando ahora con 3 vistas gráficas. Y bueno, no sé, Juan, ¿qué tenés para agregar? Creo que está completo y bueno, como le decía anteriormente, y recalco esta instancia en que las vistas gráficas están relacionadas, no son independientes. Una me muestra, deja un rastro donde representa un conjunto de puntos, la cual tiene que concordar con la función, y ahí se obtiene el óptimo, pero no son vistas independientes, no son por separados. Perfecto, entonces eso es cuando nosotros vamos a pedir en las próximas clases actividades que se muestre esa relación entre las construcciones. Bien, así es. Muy bien, muchas gracias, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.